Pedro descansaba en la tranquilidad de la noche cuando el estruendo del teléfono rompió la calma. Eran las 2:37 de la madrugada. El reloj brillaba en la oscuridad y la casa, normalmente acogedora, se sentía extraña, como si el viento y las viejas paredes susurraran secretos antiguos. Pedro, aún atrapado en el sueño, se resistía a despertar. El teléfono vibraba insistentemente. Pedro, desorientado, miró la pantalla. Un número desconocido, frío y distante, lo llamaba desde algún lugar desconocido. Con la mano temblorosa, casi contestó, pero el sonido cesó abruptamente, dejándolo en un silencio opresivo. Todo parecía normal, o eso intentaba convencerse. La atmósfera había cambiado. El aire se sentía pesado, cargado de algo invisible. Pedro volvió a revisar el teléfono. No había registro de la llamada. ¿Había sido un sueño? Pero entonces volvió a sonar. El timbre, ahora más profundo, lo paralizó. El miedo comenzaba a aferrarse a su mente. Sin pensarlo, contestó. No había estática ni voces, solo un abismo de silencio. Justo antes de colgar, un susurro emergió, débil y distante. Algo incomprensible, pero inquietante. El miedo se apoderó de él. Las sombras de la habitación parecían más vivas, y el frío lo envolvía como una presencia oscura. Colgó. El clic resonó con una fuerza inquietante, marcando el comienzo de algo irreversible. Aunque Pedro no lo sabía aún, esa llamada cambiaría todo. Pedro no podía desprenderse de la sensación de que algo había cruzado un umbral invisible desde aquella llamada. Los días transcurrieron con una inquietante normalidad, pero él sentía una sombra que lo acechaba. Y entonces, una noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no dudó. Una mezcla de terror y extraña expectativa lo impulsó a contestar. Al otro lado, silencio. Pero pronto, un zumbido emergió, transformándose en un caos de voces. Fragmentadas, distorsionadas, como si muchas personas hablaran a la vez desde un lugar más allá de lo imaginable. Entre aquel caos, una frase clara se abrió paso: «No debiste contestar». Las palabras lo atravesaron, resonando como un grito en su mente. Con un temblor incontrolable, dejó caer el teléfono, como si quemara. Al revisar, no había rastro de la llamada, como si nunca hubiera ocurrido. Las noches siguientes fueron un tormento. Aunque el teléfono no volvió a sonar, Pedro sentía una presencia vigilante. Las voces lo acosaban en sus sueños, susurrando advertencias que cada vez se volvían más claras. «Vienen por ti». El miedo lo consumía. Todo parecía cambiar. Objetos movidos, luces titilantes, puertas que se cerraban solas. Hasta que una noche, el viejo teléfono fijo que llevaba años sin usar, sonó. Pedro, paralizado, escuchó la voz que jamás imaginó oír, la de su madre, fallecida. «Tienes que venir antes de que sea demasiado tarde». La llamada terminó, pero el silencio no trajo consuelo. Algo más oscuro, más antiguo, había sido liberado. La realidad comenzó a desmoronarse para Pedro. Las llamadas, los susurros, habían transformado su hogar en una trampa invisible. Las noches se convirtieron en un tormento sin fin. Cada intento de dormir era interrumpido por las mismas voces, más cercanas,
más insistentes, como si alguien estuviera junto a él. Pronto, su cordura se tambaleó. Los ruidos más insignificantes resonaban como gritos y las sombras de las paredes tomaban formas imposibles, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Sentía ojos que lo observaban desde los rincones oscuros de su casa, una presencia que lo vigilaba sin descanso. La paranoia lo envolvió. Sombras que no deberían moverse lo hacían. Objetos cambiaban de lugar sin razón alguna. El ambiente se volvía pesado, irrespirable, como si una bruma invisible llenara cada espacio. Pedro buscó respuestas lógicas. Revisó puertas, luces, todo, pero nada tenía sentido, excepto su miedo. Los días pasaban y la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. Escuchaba voces en habitaciones vacías y la sensación de ser cazado se hacía insoportable. El insomnio y la ansiedad lo consumían, transformándolo en una sombra de sí mismo. Su refugio se había convertido en una pesadilla. Pedro se preguntaba si el verdadero enemigo estaba en su hogar o dentro de su propia mente. El terror a lo desconocido, a lo que no se puede controlar, había alcanzado su clímax. ¿Qué sucede cuando uno pierde el control de su propia realidad? El pasado siempre encuentra la forma de volver. Para Pedro, esa verdad se revelaba con cada día que pasaba, mientras el insomnio y el terror consumían su vida. Recuerdos enterrados comenzaron a aflorar. No era la primera vez que Pedro se enfrentaba a lo inexplicable. Algo en su niñez lo conectaba con esos eventos. La memoria lo llevó a la casa de sus abuelos, donde ya de niño había escuchado susurros nocturnos que había descartado como pesadillas. Su abuela, con su sabiduría enigmática, le advertía que el mundo ocultaba fuerzas invisibles. Pero Pedro entonces las consideraba historias para asustar a un niño. Decidido a explorar su pasado, Pedro subió al desván. Allí, entre el polvo, halló un baúl que pertenecía a su abuela. En su interior, un libro antiguo parecía esperarlo. Las páginas cubiertas de anotaciones contenían advertencias. Una frase destacaba: «Nunca contestes la llamada». El eco de esas palabras resonó en su mente. Recordó a su abuela hablándole de una llamada recibida en su juventud, de una puerta que no debía abrirse. Ahora Pedro entendía que había ignorado esa advertencia. El teléfono volvió a sonar. Al contestar, no escuchó una voz de este mundo, sino la de su abuela. «Te lo advertí, nunca debiste contestar», susurraba. Pedro comprendió que a lo que enfrentaba no era solo un fenómeno paranormal, sino una maldición ancestral. El pasado reclamaba lo que le pertenecía y ya no había escapatoria. El tiempo parecía disolverse. Pedro, atrapado entre el día y la noche, ya no distinguía realidad de delirio. ¿Había cruzado una puerta prohibida? La certeza lo abrumaba. Aquello no era fruto de su imaginación. Lo que comenzó con una llamada ahora lo arrastraba hacia lo desconocido. El silencio reinaba, pero lejos de ser pacífico, era una amenaza latente. Pedro sentía que algo se acercaba, algo grande, y él estaba al borde de enfrentarlo. La sala de estar, su refugio, se había vuelto un espacio denso, cargado de una energía extraña. Las sombras parecían vigilar, y entonces lo sintió, una vibración apenas perceptible anunciando lo inevitable. El teléfono, frío como nunca antes, vibraba bajo sus manos.
Sabía que no sería una llamada cualquiera. Cuando el timbre sonó, fue un eco oscuro, resonando en lo más profundo de su ser. Esta era la última llamada, su última oportunidad para comprender o caer en el abismo. Con el auricular en la mano, solo escuchó silencio. Pero supo, en ese vacío, que no estaba solo. Algo, más allá del umbral, lo esperaba. La llamada no era solo contacto, era una invitación y él, sin saberlo, ya había cruzado la línea. El umbral se abría y Pedro entendió que no había retorno. Lo desconocido estaba allí, junto a él, esperando revelarse. Desde que Pedro contestó esa llamada, su vida se desmoronaba lentamente. Lo que parecía un simple gesto cotidiano había abierto una puerta hacia algo incomprensible. Las noches eran un laberinto de sombras y los días un eco de lo que antes fue realidad. Su abuela lo había advertido, pero él no escuchó. Ahora, el teléfono, frío y ajeno, lo observaba desde el rincón, como si fuera un portal hacia otro mundo. Pedro sentía que había desencadenado algo oscuro, algo que ya no podía controlar. Las advertencias estaban allí, claras, pero ya era demasiado tarde. El precio de su acción no fue inmediato, sino una corrosión lenta, una pérdida constante de su cordura. Las sombras en su hogar ya no eran inofensivas, se movían con vida propia, y Pedro no sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente algo había cruzado el umbral junto a él. Y entonces lo escuchó, un susurro. Alguien lo llamaba por su nombre, rompiendo el silencio opresivo. El teléfono volvió a sonar. Sabía que contestar sellaría su destino, pero no hacerlo lo condenaría a un limbo de terror. Con una mezcla de resignación y pánico, levantó el auricular. La voz que escuchó, fría y distante, no pertenecía a este mundo. «El precio ha sido pagado», susurró. Pedro había cruzado una línea sin retorno y las consecuencias de su decisión estaban allí, ineludibles.